La sargento Rita llevó a Elian al entrenamiento de la mañana, donde una cara nueva los esperaba. Alicia, la maga que había estado en la habitación durante los tratamientos de Elian el día anterior, estaba sentada en una silla junto a la puerta y lo saludó con la mano y una sonrisa cuando entró. Rita frunció el ceño al reconocerla y se dio la vuelta, como si al ignorarla pudiera hacerla desaparecer, pero Alicia no hizo ningún movimiento para levantarse. Simplemente se quedó sentada junto a la puerta mientras Elian tomaba su posición y llamaba a Aucan. «¡Cielos! ¿Qué le hiciste a Aucan? Parece que quisiera comernos», exclamó uno de los magos. «No es para tanto, un tratamiento lo hizo crecer a un tamaño gigante. Solo es un poco más fuerte que antes», respondió Elian. Aunque eso fue un alivio, el hecho de que hubiera un monstruo gigante en el cielo sobre ellos era suficiente para intimidar un poco a los estudiantes. Era una reacción instintiva ante un depredador volador tan grande que parecía capaz de llevarse a una persona adulta. No era muy probable, pues su cuerpo en realidad medía poco más de 1 metro de largo, pero con sus amplias alas y las largas plumas de su cola, lucía mucho más imponente en el aire. Sus primeros hechizos fueron un poco vacilantes, pero una vez que se dieron cuenta de que Aucan los bloqueaba como siempre, volvieron a encontrar el ritmo. Se esforzaron por colar el mayor número de ataques, que hoy se movían a una velocidad más alta de la que recordaban. Las mejoras mentales que ambos habían obtenido se reflejaban tanto en la velocidad para apuntar como en la capacidad de formar y lanzar rápidamente los ataques de desgarre al objetivo. Elian escuchó la voz de Rita mientras hablaba con Alicia y desvió un poco su atención de los ataques. «¿No crees que esto es demasiado fácil? O sea, ni siquiera están atacando a los defensores, solo a los objetivos que tienen cerca», preguntaba Alicia. «Es la forma más segura. No podemos permitirnos el tipo de accidente fatal que ocurrió hace unos años. Incluso si les pones una barrera, todavía hay demasiado riesgo», respondió Rita. «No van a romper mi barrera, y sería mejor para ellos dos si tuvieran que esquivar y bloquear ataques de verdad, en lugar de esta situación en la que solo actúan como guardaespaldas y los atacantes solo se preocupan por el objetivo que está detrás», replicó Alicia. «¿Eres tú la tutora o lo soy yo?». Rita estaba muy enojada ahora, y Elian sintió la tentación de seguir escuchando mientras bajaban la voz para discutir, pero eso lo distraería demasiado de su tarea. La clase hizo una pausa a la media hora para su habitual descanso de 5 minutos. Elian tomó una botella de agua para él y para Aucan y la apretó para rociar agua en el pico abierto del ave gigante, ya que no podía beber fácilmente de un tazón sin hacer un desastre. «Muy bien, todos de vuelta al trabajo, pero esta vez vamos a cambiar un poco las cosas. Sus habilidades están mejorando, así que apuntarán a objetivos en movimiento. Eso significa que no solo tendrán que acertarle a un objetivo en movimiento, sino que Elian y Aucan tendrán que defender objetivos en movimiento», anunció el profesor a cargo de la clase. Elian no sabía si eso significaba que Rita o Alicia habían ganado la discusión, pero haría la clase más interesante. También iba a ser un verdadero desafío para algunos de los estudiantes a los que les costaba la puntería a principios de año. Eran mejores para acertar a objetivos quietos, pero Elian tendría que asegurarse de que no lo alcanzaran. Tenía la armadura de entrenamiento de la academia, un abrigo largo y un casco, pero eso solo ofrecía un nivel de protección limitado que debería evitar que resultara gravemente herido si recibía un golpe directo de uno de estos hechizos. Pero bueno, la mayoría de ellos eran despertados de nivel bajo y su cuerpo se estaba volviendo mucho más fuerte, así que tal vez los golpes no harían mucho daño a través del abrigo. Cuando golpeaba a Rocco con hechizos a toda potencia, apenas le hacía un moretón, pero él estaba 2 rangos por encima de Elian y Aucan. Los magos de la clase estaban usando un poder limitado para aumentar su resistencia a 1/4 de su capacidad o menos. Parecía bastante seguro. Los hechizos comenzaron a volar hacia los objetivos, que ahora estaban mucho más cerca del suelo, y Elian se movió para que fuera más fácil interceptarlos. Su presencia entre los magos y los blancos en movimiento frustraba a muchos de los estudiantes, ya que, aunque Elian no lograra interceptar los hechizos, no podían acertarle al objetivo con él en medio. Pero ahora que los ataques venían hacia él, en lugar de por encima de su cabeza, eran más fáciles de apuntar y bloquear. La dimensión vertical ya casi no era un factor, y atacar de frente interceptaría muchos más hechizos si usaba un arco amplio o la técnica de la red, superponiendo ataques de desgarre. Pero eso también ponía a los magos en la línea de fuego, así que tenía que tener cuidado con su alcance para que las habilidades se disiparan antes de llegar a los atacantes.
Ellos no llevaban armadura, y pedirle al profesor que interceptara constantemente sus contraataques probablemente irritaría al mago mayor. Ahora sí, esto está mucho mejor. ¿Ves lo efectivo que es en combate? Le preguntó Alicia a Rita, dejándole saber a Elian que ella había ganado esa discusión, al menos en su mayor parte. Los magos seguían atacando los objetivos detrás de él, pero al menos estaban lanzando hechizos en su dirección, como quería la maga de la Oficina de Desarrollo de Élites. Elian trazó un amplio arco en el aire, usando toda su potencia, y detuvo una docena de hechizos a la vez antes de que las 4 estelas finalmente se disiparan y el aire entre los dos grupos quedara despejado. Maldita sea. De verdad aumentaron el nivel de dificultad, ¿no? Estamos todos atacando a la misma altura, así que puede gastar energía para interceptarnos a todos a la vez. Se dio cuenta uno de los magos. Pero eso también gasta su resistencia, así que no podrá hacerlo todo el tiempo. Solo está bloqueando los que tienen más probabilidades de golpearlo a él o al objetivo. Todos los que fallaron en su puntería podrían tener una oportunidad si logran redirigir el ataque una vez que lo pasen. Comentó otro, pero se habían olvidado de que Aucan estaba en el cielo sobre ellos, atacando hacia abajo, así que todavía podía interceptar los ataques que intentaban corregir su trayectoria después de pasar a Elian. Te dije que tenían mucho potencial, no tenías por qué intervenir tan rápido. Escuchó Elian que Rita murmuraba mientras la clase terminaba y Alicia le devolvía la sonrisa. Las dos miembros de la élite eran como el agua y el aceite. Ambas querían lo mismo, pero tenían ideas muy diferentes sobre cómo lograrlo, y simplemente parecían incompatibles. Sin importar cuál fuera el objetivo, Elian podía ver que les costaría mucho llevarse bien.